Okay, let's start. Good morning. Hoy tenemos English Session 3. Okay, no se olviden que las anteriores clases, el material de clase, lo estoy subiendo todo a Classroom. Entonces, cualquier duda del material de clase, de las tareas, lo pueden ver en Classroom. Okay. Más adelante estaré volviendo a dar el código de Google Classroom. Y no se olviden que también tienen el número de WhatsApp por si tienen una duda o pregunta. O también por ahí pueden enviar su tarea, al igual que el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, let's start. ¿Ok? No se olviden, soy Miss Leslie. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer en el chat de Zoom. O también al final de la clase lo pueden hacer ya por WhatsApp o el correo. Hoy vamos a practicar los números, number practice. And we also gonna have, también vamos a tener, si nos da tiempo, introduction. ¿Ok? So, let's begin. Ok. Primero vamos a comenzar con el vocabulario de numbers, ¿ok? De los números. Lo he puesto del 1, ok, from 1 to 100. Y todos están con sus nombres para que así puedan repasarlo, puedan recordarlo, ok. Repásenlo hasta que puedan ya aprender. Okay. Let's see. First one, ok, tenemos 1. Es como si fuera one, ¿no? Como W-U-A-N, one. Ok, one. Número 2, two. Ok, como si fuera T-U, two. Ok, pero se escribe T-W-O. T-W-O, two. Ok, one, two, three. No, es más probable que ya sepan del 1 al 10. Los demás, los recomiendo practicar. Ok, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Y a partir de 10, okay, por ejemplo, 20 sería 20, 30, 30. Okay. A partir de 30, siempre va a ir con el T al final, ¿no? A partir de 20, 20, 30, ¿ven? Siempre acaba con el T al final. 40, 50, ¿cómo sería 60? Sería 60, ¿ok? 70, 70, ¿ok? 80, 80, ¿ok? 90, 90, ¿ok? 90. Y por último ya tendremos que 100, ¿no? 100, que es 100. ¿Ok? 1, 100, 100. Y si fuera 200, solamente cambias este 1 por 2, ¿no? Sería 200, 200. 300, 300. 400, 400. ¿Ok? Va teniendo un patrón, ¿no? Entonces es más fácil recordarlo. En el caso de 100, ¿no? En el caso, si queremos decir, por ejemplo, 800, ¿cómo sería? Sería 800, right? 800. ¿Y 900? Sería 900, ¿no? Entonces solo cuando queremos decir 900, 500, 300, decimos el número primero, ¿no? 500 y ya tenemos 500, ¿no? Un número que queremos decir 600, por ejemplo, 6, y tenemos que poner el 100 para que sea 100, ¿no? 600, 600. ¿Ok? Ok, después vemos acá que después de los números del 1 al 10
¿no? Tenemos 11, 11, 12, 12, 12. Y a partir del 13 va a llevar teen al final, ¿no? Como 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 y 20, 20. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, a partir del número 13, ¿ok? Solo recuerden que 11, 11, 12, 12, y a partir del 13 va a llevar el teen. ¿Ok? Entonces, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ok? Y es parecido a su número, ¿no? Por ejemplo, 13 es como, comienza también con TH, pero se pronunciará third y después le ponemos el teen, ¿no? 13. En el 14, ¿no? Va a comenzar también con 4, pero le ponemos el teen, 14. ¿Ok? En 15 va a sonar parecido, ¿no? Comienza igual con FI, pero con otra F, ¿no? Fifth, fifth, 15. ¿Ok? No se olviden agregar el teen al final. ¿Ok? 15. Después que tenemos 16. ¿Ok? También va a comenzar con 6, 16. ¿Ok? El 7, 7, pero con teen, ¿no? 17. 18, 8. ¿Ok? 18, 18. 19 también con 9. ¿Ok? Pero 19, 19. ¿Ok? Y después el 20 ya sería 20, ¿no? 30, 30. 40, 40. ¿Ok? Vayan así encontrando los patrones para que puedan recordarlo, ¿no? Por ejemplo, a partir del 20 ya va a acabar con este TI, ¿no? 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, okay, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, ok, siempre con el T al final. Y como hemos revisado antes, el 100, 100. ¿Ok? Y como había dicho, si es otro número, si es de repente 400, ¿cómo es? El número, ¿no? 4 y después 100, ¿no? 400 sería 400. 200 sería como 200, right? 200. Ok. Entonces seguimos practicando. Después de, a partir del 21, ¿no? A partir del 20, cuando siga 21, va a ser el número 20. Va a seguir con 20. Como se dan cuenta, ¿ves? 20, 20, 20, 20. Y después va a continuar el número que sigue, ¿no? Por ejemplo, acá es 21, sería 21, ¿no? Igual que en español, 21, 21. Ponemos el 20, 20. Y el 1, 1, 21. 22, sí, va a seguir siendo 20. En este caso, 2, 2, ¿no? 3, 3, 23. 24, 24. Ok, 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. Ok, y después tenemos 30. Ok, 30. Y también se dan cuenta que a partir del 20, que a partir del 21, por ejemplo, el 31, también vamos a comenzar con 30, igual con 41, 40. Ok. Entonces es como decir 31 igual en español, sería 31, 31. 32, 32. 33, 30.
33. 34, 34. Okay, 35, 35. 36, 36. 37. Okay, 38 and 39. Okay, y si queremos decir, por ejemplo, 75. Okay, 70 es 70. Entonces 75 sería 70 y el 5, 5, ¿no? 75. Okay, vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, queremos decir, no 75, pero queremos decir 72. ¿Ok? ¿Cómo decimos? 70. No, comenzamos con el 70. 70. ¿Y qué sería? 72. Ok, 70. 72. Ok. Y si queremos decir, a ver, un número random. 63, for example, 63. ¿Ok? ¿Cómo decimos? Primero, 60, ¿no? 60. ¿Ok? ¿Y después qué? Para decir 63, 60. 63, right? 63. ¿Ok? 63. Ok. Si queremos decir, por ejemplo, ¿cuándo es Navidad? When is Christmas? 25 of December, right? ¿Cómo decimos 25? ¿Cómo decimos 25? Ok, sería primero 20, ¿no? Es 20. Y el 5, 5. 25. Ok. Entonces acá tenemos ejemplos. 25. Se dan cuenta que solamente ponemos el número. Ok, pero eso es a partir de el 20. Ok, a partir después del 20, en el 21. ¿No? 31 igual, 41. 41. Ok, a ver otro número. Ok, for example, 84. Ok, 84. ¿Cómo sería? 8. T. Ok, 80. Y el número 4. Ok, 84. Si nos dan 79, ¿cómo sería? 70, right? Y el número 9, 9. 79. Ok. Si nos dan 97, ¿cómo sería 97? Ok, primero 90, ¿cómo es? 90. Y 7, right? 97. Ok, 97. Entonces se van dando cuenta. Comenzamos con el número que es, ¿no? Por ejemplo, acá sería 25, entonces 20. Ok, comenzamos con 20 y después 5. Ok, 72, 70. Ok, porque 70, 70 y el 2, 2, 72. Ok, 63, 80 y 80 y 4, 4. Ok, 79, 97. Ok. Entonces pueden ir repasando, ¿ok? Con el cuadro. De repente todavía tienes dificultad con el primer cuadrito, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo puedes ir repasando, ¿ok? Puedes usar tus manos, pues vas contando 1,
2, 3, 4, 5, 6. O puedes ir contando objetos en casa, por ejemplo, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Okay. O de repente, 1 phone, 2 phones. Okay. O de repente, 1 flower, 2 flowers, 5 flowers. Okay. De repente, cups. Okay. 6 cups. Okay. O libros. I have 8 books. For example, 8 books, 9 books. Okay. Van practicando, depende, contando los objetos en casa, pero en inglés. ¿Ok? ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, ¿ok? Y vamos a practicar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esto. Y decimos que tenemos 6 pillows. Por ejemplo, 6 almohadas. Realmente tenemos 6 almohadas en casa. Entonces practicamos decir, ¿cómo decimos? Tengo 6 almohadas. Si ya sabes que almohada se dice pillow, entonces practicas diciendo, tengo 6 almohadas, ¿no? O I have, comienzas con I have. O simplemente puedes decir, nombrar cuánto es el número, ¿no? Por ejemplo, 6 pillows. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, quieres decir, tengo 2 laptops. O ves 2 laptops. Entonces ahí practicas diciendo 2 laptops. ¿Ok? Y por ejemplo en camas, ¿ves cuántas camas hay en tu casa? De repente hay 3 camas, ¿no? Entonces dices I have o I see, yo veo, ¿sí? Y dices el número, ¿no? 3 beds. Entonces vas viendo tus objetos en casa y los vas contando, pero en inglés, ¿no? Dices 3 beds, 3 camas, ¿ok? Realmente tienes television y tienes 4 televisores, ¿no? Por decirlo así. 4 televisores, entonces dices 4 TVs, 4 TVs, ¿ok? Okay, 4 TVs. De repente te pones a contar todos los celulares que hay en casa, todos los miembros de tu familia. Entonces dices, hay 5 celulares. Entonces dices, 5 cell phones o 5 smartphones. Okay, entonces es una forma en la que puedes practicar en casa con los objetos. Vas viendo los objetos y de repente hay 2 sofás, dices 2 sofas. Realmente mesas, cuentas todas las mesas que hay en tu casa, ya sean mesas grandes, mesas chiquitas, y de repente hay 12, por ejemplo. Entonces dices 12 tables, ¿ok? Y así vas practicando no solo con en los números, sino objetos que encuentres en casa, ¿ok? De repente tazas es cups, ¿ok?
Les voy a dejar la imagen acá por si quieren practicar. De repente quieren practicar con cosas que pueden haber más. Por ejemplo, tengo 10 tazas. ¿Ok? Ok, 1 second. Ok, entonces decimos, de repente tenemos 10 tazas. Entonces debemos nombrar 10 tazas. Nombramos then mugs o glass. De repente tienes 20 vasos, ¿no? Entonces dices 20 glass, 20 glasses. Ok. Tienes de repente 10 platos, 10 plates. Ok. Y así vas contando los objetos en casa y vas practicando nombrar, ¿no? La cantidad, ¿no? Y practicas con los números 10, 20, ¿ok? De repente tienes 12 cucharas. Entonces pones 12 spoons, ¿ok? 12 cucharas, 12 spoons. Tienes de repente 2 sartenes, ¿ok? O 3 sartenes, 3 pans. ¿Ok? ¿Cuántos bowls tienes en casa? ¿Ok? ¿Cuántas servilletas tienes en casa? Dices 30 o no, 15, de repente 15, 15 napkins. Tengo 15 servilletas en casa. 15 napkins. ¿Ok? Entonces así vas practicando usando este cuadro, ¿no? Por si necesitas recordar de los números. Así vas practicando, viendo tus objetos en casa, vas viendo cuántos hay. De repente ves que hay 6, entonces dices 6 pillows o vas nombrando 6 books. ¿Ok? O de repente boat, tengo 9 volts, 9 volts, ¿ok? Y ahí, así va practicando con los objetos que ven y nombrando, ¿no? El número. ¿Ok? Voy a dejar este cuadro para que practiquen. Y ahora pasamos a What's your telephone number? ¿Ok? What's your telephone number? ¿Cuál es tu número? ¿Ok? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Ok? Recordemos que el código de Perú, en el caso internacional, si necesitan usar, es +51, right? Se olvide. 50, ok. 50 es el número. 51, 51, ok. Y más se dice +51. Seguro ya lo han visto, en más se menciona como plus. Ok, lo voy a escribir acá. Plus se escribe así, plus. Ok, plus. Ok, +51. Ese es el Peruvian Code, el código de Perú. Ok. Y los números, ¿no? Que siempre comienzan con 9. Okay, always start with 9. Okay, so, listen and repeat the numbers, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando decimos un número,
Solo usamos los números del 1 al 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 0 sería 0 o O. Pero este es informal, ¿ok? Es informal. Informal sería 0. Pero ambos son válidos. Sobre todo este, más común 0. ¿Ok? Solo en el caso de número de celular, puede decir O en lugar de 0. ¿Ok? Pero si vas a contar algo, no digas O. ¿Ok? O solamente lo dices cuando estás diciendo un número de teléfono. Ok. Now, let's practice. Si tenemos este número, ¿cómo lo decimos? Sería 9, 9, 3, 2, 1, 4. Right? 9, 9, 3, 2, 1, 4. ¿Qué sigue? 5. Okay. 2, 3. Right? 9, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 3. Ok. Entonces primero comienzan lento, ¿no? Diciendo el número de celular para practicar. 9, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 3. Okay. Y después ya lo practican diciéndolo más rápido. 9, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 2, 3. Okay. Next one, ¿cómo pronunciarían este? 9, 6, 2, 2, 9, 7, 3, 5, 1. Okay, 3, 5, 1. Okay, más rápido. 9, 6, 2, 2, 9, 7, 3, 5, 1. Okay, next one. 9, 7, 1, 9, 6, 5, 0, 1, 2. Ok, más rápido. 9, 7, 1, 9, 6, 5, 0, 1, 2. Ok. Ok, entonces vamos practicando así de repente con el número de sus amigos. Ven ahí el número de celular de sus contactos y van practicando diciéndolo en inglés. Hay muchas formas de practicar. Y les voy a dejar como práctica en casa. What's your phone number? What's your phone number? Practiquen decir su número de celular. What's your phone number? Entonces practican con su número de celular. De repente, my phone number is, for example, ¿no? Un ejemplo mío, 981, 981, 976, 012, 981, 976, 012, Entonces, este es un ejemplo, ¿no? My phone number is. Y después dicen su número de celular. Phone number is, for example, 918-976-0012. So, what's your phone number? ¿Cuál es tu número de celular?
Inténtalo decir en inglés. Okay. Now we will practice with this. Okay. Practice saying these numbers. Okay, vamos a practicar diciendo estos números. Okay. Son 3 5. O 555. Okay, vamos a comenzar primero diciendo número por número. 555. Okay, 555, 9, 6, 2, 4, 8, 9, 3, 2, 4. Okay, si lo decimos por dos números, 55, 59, 62, 48, 93, 24. Si queremos decir de frente tres números, 555, 962, 489, 324. Okay. Entonces primero practican con un solo número. 5559, 486, 32758. Okay. Después con dos números. 55, 59, 48, 63, 27, 58. Okay. Después de tres números, 505, 948, 632, 758. Okay. O si no, solo vayan practicando con un número y con dos números. Okay, 555, 95262, no, sorry, 268, 7430. Okay. Y después con dos números, 55, 59, 52, 68, 74, and 30. Okay, 30. Okay. Now, los voy a dejar para que practiquen en casa estos tres números. ¿Okay? ¿Cómo lo pronunciarían uno por uno y con dos números? Okay. Okay. D, E, and F. Lo voy a dejar para que practiquen en casa. También no se olviden practicar su número. Okay. What's your phone number? Y después de my phone number is. ¿No? Y ahí tienen los números por si quieren practicarlo. Ok. Segundo. Okay. No se olviden que la práctica constante es lo que va a hacer que obtengan más rápido esa pronunciación. O ya sepan cómo decir su número en inglés. De repente, cuántas cosas hay en casa, ¿no? Ahí van contando. De repente, pressure cooker, que es una olla. Pressure cooker, ¿cuántas ollas? I have 4 pressure cookers, por ejemplo, ¿no? Entonces así pueden practicar nombrando objetos en casa. Pueden practicar diciendo su número de celular, what's my phone number is. Y también les dejo para que practiquen con estos tres números, D, E, and F. Ok. Uno por uno y después con dos números, ¿no? 55, ok, 59, que sigue. Ok, what's next? Ok, vamos a pasar al siguiente link porque este ya se está acabando. Ok, pasamos al siguiente link.